Buenos días, hoy hablaremos sobre el estructuralismo y el funcionalismo, por Naomi Tovar y Natalie González. Introducción. Aunque la psicología nació en Alemania, con figuras muy importantes a principios del siglo XX, se mudó a Estados Unidos, al igual que muchos intelectuales alemanes de la época. En Estados Unidos surgieron las dos primeras escuelas de psicología propiamente dichas, el funcionalismo y el estructuralismo. Aunque ambas tenían influencias europeas, fue en Estados Unidos donde realmente se desarrollaron. El funcionalismo tuvo éxito especial en la cultura estadounidense después de la Guerra Civil. Los americanos estaban más interesados en la utilidad de las cosas, incluyendo la mente, que en analizar de qué partes estaba hecho. Es decir, les importaba más para qué servía la mente que cuáles eran sus componentes básicos. El nacimiento del funcionalismo. Charles Spencer, un sociólogo, tomó las ideas de Darwin sobre la evolución y las aplicó a la sociedad. A esto se le llamó darwinismo social. Él popularizó frases como la lucha por la vida y la supervivencia del más apto. Encajó con la cultura americana, la sociedad estadounidense de la época con su espíritu de libertad económica. Vio estas ideas justificaciones de su forma de organizarse. Spencer decía que el gobierno no debía intervenir y que la propia sociedad elegiría a los más aptos para prosperar. Para muchos americanos, lo que veían a su alrededor, inmigrantes, llegando pobres y algunos triunfando, mientras otros no, parecía un ejemplo de este darwinismo social. La teoría de Darwin es más compleja, sin embargo, el texto aclara que la teoría de Darwin no dice que solo sobreviven los más fuertes. La adaptación toma muchas formas como una oruga que se camufla. Darwin describe, no prescribe. La ciencia, como la teoría de Darwin, explica cómo son las cosas. No dice cómo deberían de ser. El darwinismo social usó la teoría de Darwin para justificar una forma de sociedad. Spencer era más Lamarckiano. Aunque Darwin lo reconoció, Spencer se parecía más a Lamarck, otro científico que creía que la evolución tenía una dirección hacia formas superiores. La teoría de Darwin no implica necesariamente esta dirección. Ayudó a que Darwin entrara en América. Curiosamente, esta interpretación social de Darwin pudo haber facilitado que su teoría se aceptara en Estados Unidos antes que en Europa. Los funcionalistas tenían contactos con Europa. A pesar de esto, muchos de los psicólogos funcionalistas mantuvieron lazos con Europa al principio de sus carreras. Pragmatismo de William James. James fue un gran representante del pragmatismo, una filosofía que dice que una idea es verdadera si es útil creer en ella. Su filosofía era más sobre la utilidad que sobre la razón pura. Escribió un libro muy importante para la psicología donde hablaba de muchos temas desde una perspectiva variada. James usaba la introspección, mirar hacia adentro, para entender la mente, pero de una forma menos estricta que los primeros científicos como Hunt. No le gustaba mucho el trabajo de laboratorio detallado, aunque apoyó a investigadores que sí lo hacían y usó sus datos. Quizás esto se debió a que la experimentación busca la verdad y, para James, lo importante era la utilidad. Al principio, en su libro describió la conciencia como un flujo continuo que no se puede dividir en partes. Sin embargo, después cambió de opinión y llegó a decir que la conciencia no existe como algo separado, sino que es más bien una función, una forma de actuar. Finalmente, James creyó que todo está hecho de una misma cosa, tanto la mente como el cuerpo, así que no tenía sentido separarlos. Esto se parece a una idea filosófica llamada monismo natural. También tomó la idea de otro filósofo, Berkeley, de que la materia como la conocemos no existe realmente. Lo psíquico y lo psicológico. James creía que si algo era útil creer, era como si fuera verdad. Esto lo llevó a creer en telepatía y espiritismo, sin usar el método científico, lo que incomodó a otros psicólogos. Hall, otro psicólogo, no creía en lo paranormal, pero aprovechó una confusión de palabras para conseguir dinero para su revista de psicología.
Hams pensaba que los hábitos son útiles porque nos liberan la mente para otras cosas. También propuso consejos prácticos para crear buenos hábitos. Sobre las emociones, Hams, junto con Lange, creía que sentimos una emoción porque nuestro cuerpo reacciona. Por ejemplo, lloramos y por eso nos sentimos tristes, no al revés. Pensaba que cada emoción tenía una reacción física única. La institucionalización de la psicología. Hall fue clave por organizar la psicología en Estados Unidos. Creó la APA y varias revistas importantes. Fundó la Universidad de Clark y trajo a Freud para hablar del psicoanálisis. Investigó la psicología del desarrollo, creyendo que el crecimiento de una persona repite la historia de la evolución humana, una idea llamada recapitulación biológica. Usó cuestionarios en sus estudios. Por ejemplo, viendo que niños de campo resolvían mejor tareas que niños de la ciudad. En educación promovió menos disciplina y más aprendizaje, basado en la curiosidad y en la práctica. También fue el primero en estudiar la adolescencia y la vejez como etapas importantes. Estructuralismo americano. Tisner, alumno de Hunt, trajo el estructuralismo a Estados Unidos. Creía que la psicología debía estudiar la mente analizando sus partes, la conciencia, como la anatomía estudia el cuerpo. Para él, primero había que conocer las estructuras mentales antes de ver para qué servían, como el funcionalismo. Creó un grupo de experimentalistas, pero se relacionó poco con otros psicólogos. Para estudiar la conciencia usaba la introspección, pidiendo recordar las experiencias y dividirlas en elementos simples, como sensaciones, imágenes y afectos. Pensaba que la conciencia, aunque cambia, se puede estudiar si se dan las condiciones adecuadas. No le interesaban las diferencias entre personas ni comparar humanos con animales. Tisner veía la introspección de forma diferente a Hunt. Finalmente su enfoque decayó y la psicología se orientó más a lo práctico y funcionalista, buscando la utilidad de la psicología fuera del laboratorio. Elementos de la conciencia. Sensaciones. Son los elementos de la percepción y tienen cualidades como intensidad, duración, cualidad y claridad. Estos pueden ser accesibles por introspección. Afectos. Son los elementos que componen las emociones. Hay dos clases fundamentales de afectos, los afectos agradables y desagradables. Imágenes. Son los componentes elementales de las ideas. La victoria del funcionalismo. El funcionalismo se hizo fuerte en Estados Unidos, especialmente en Chicago y Columbia, porque buscaba aplicaciones prácticas en educación y selección de personal. Dewey, filósofo, influyó en psicología con sus ideas sobre los reflejos como un todo funcional, no partes separadas de sensación y movimiento, y promovió la educación progresista, donde los niños aprenden interactuando. Angel, presidente de la APA, defendió que la mente ayuda a adaptarnos y es más importante ver para qué sirve la conciencia que sus partes. Sugirió estudiar la conducta directamente, lo que influyó en el conductismo. En Columbia, Thorndike estudió aprendizaje animal. Wentworth tuvo una visión más amplia, defendiendo la psicología como estudio de mente y conducta, estímulo, organismo y respuesta. Le dio importancia a la motivación y estudió cómo el aprendizaje se transfiere según las similitudes entre tareas. También investigó cómo la gente razona de forma ilógica a veces. Además aclaró que es un experimento científico definiendo las variables independientes y dependientes. Conclusiones. La filosofía pragmatista americana impulsó una psicología empírica gracias a filósofos como Peirce, Hams y Dewey, quienes incluso hicieron experimentos psicofísicos
influenciados por el psicologismo que priorizaba la conciencia como base de la realidad. El estructuralismo de Tishner intentó establecer una psicología experimental basada en la introspección para estudiar la estructura de la conciencia, pero por su enfoque limitado y método riguroso, prepararon el camino para el funcionalismo y el conductismo, que se enfocaron en la aplicación práctica y la observación